Buenas tardes. A continuación nos situamos en grupo como si fuéramos un comprador, poniéndonos en comparación de las alternativas para elegir el auto más conveniente. Hacemos un análisis de comparar lo que sería una compra de un auto eléctrico versus un auto a combustible, utilizando un punto de indiferencia para determinar la mejor opción. Comparamos los costos fijos y variables de lo que sería un auto Renault Kwid y Tech versus un Peugeot Active 208. Esto ayuda a determinar si el auto eléctrico es más rentable a largo plazo. En nuestro ejemplo, el costo fijo en el caso del auto eléctrico abarca el valor del vehículo y si hace falta lo que cuesta instalar una estación de carga. Y por otro lado, los costos variables dependen del gasto en recargas eléctricas, teniendo en cuenta cuánto consume el vehículo por kilómetro recorrido. En cuanto al auto a combustible, el costo fijo cubre lo que cuesta el vehículo y se aplica los impuestos extra. En cuanto al consumo variable, depende del gasto en combustible, ya sea nafta o gasoil, considerando cuánto consume por cada kilómetro. Lo que vamos a hacer es analizar el punto de igualación de costos para ver cuál es la alternativa que más nos conviene. Esta fórmula se hace calculando el costo fijo del auto eléctrico menos el costo fijo del auto a combustible sobre el costo variable del auto eléctrico menos el costo variable del auto a combustible, lo cual nos va a permitir encontrar el punto en el cual los costos totales de ambas alternativas se igualan en función de su uso, por ejemplo, en kilómetros recorridos. Perfecto. Es así entonces que reemplazando esa fórmula con los valores actuales que nosotros investigamos, vamos a tener como costo fijo del auto eléctrico 28.050.000 menos 25.600.000 de costos fijos de autocombustible. Y ahí lo vamos a dividir por costo variable del auto eléctrico, que va a ser 120, menos 7,5 de costo variable del autocombustible. Esta división nos va a dar como resultado 21.777,78 kilómetros como PIC, punto de igualación de costos. Esto significa que recorridos estos kilómetros va a ser indistinta utilizar a un auto eléctrico o un auto a combustible. Cualquiera de las dos alternativas nos va a servir. En cambio, si vamos a estar recorriendo más de estos combustibles, de estos kilómetros, nos conviene el auto eléctrico. Y si es menos, el auto a combustible. Eso es justamente lo que busca el PIC, es darnos este punto de igualación de costos. Ahí va a ser igual y si no, vamos a definir cuál es la alternativa mejor, ya que el auto eléctrico es mejor a largo plazo. Bueno, dicho esto, también hay que analizar las mermas y desperdicios que traen los autos eh, consigo. Y es por ello que los autos eléctricos, la principal merma es la degradación de la batería, que pierde entre un 2 y 3% de capacidad anual, siendo que de todas formas esta es reciclable en un 95%, por lo que este proceso va a requerir un alto costo y tecnología avanzada. En cuanto al autocombustible, el motor de combustión y también el generan mayor mermas y desperdicios, ya que estos de forma constante vamos a tener que cambiar los filtros y sus componentes. Para concluir lo que es esta parte de mermas y desperdicios, podemos decir que los autos eléctricos generan menos mermas que en comparación de lo que son los autos a combustión. También lo que quisimos hacer acá es un cuadro comparativo donde pusimos varias características de ambos autos para poder comparar y igualar un poco lo que son los precios. También mostrar su autonomía, la potencia del motor y las velocidades máximas que llega cada auto. También un poco de lo que es su seguridad y tecnología y confort. Esto también lo utilizamos de forma para ver un poco más, aparte de los temas hablados hasta ahora en la presentación. Vamos a dejar así entonces que nuestro compañero haga la conclusión en base a la demanda que estimamos. Para concluir con el análisis, es muy importante tener en cuenta la condición lógica, ya que si la condición lógica no se da, no puedes seguir con tu análisis. Entonces, en nuestro caso, la condición lógica es que la alternativa con mayores costos fijos sea la que tenga menores costos variables. Esto sucede, en nuestro caso, con el auto eléctrico. Volviendo a lo que dijo mi compañera anteriormente,
basándonos en ese pic de 21.777,78, si nuestra demanda es menor a ese pic, te va a convenir el auto a combustible, y si es al revés, bueno, el eléctrico. Nosotros hicimos una estimación de esa demanda, que serán 500 kilómetros al mes, teniendo en cuenta que nosotros le pusimos una vida útil a ese rodado de 5 años, serían 30.000 kilómetros en total en esos 5 años. Entonces, por lo tanto, como esa demanda es mayor al pic, termina saliendo más conveniente el auto eléctrico.